Hola a todos, mi nombre es Marcela Berríos y junto a mis compañeros Liu Xiangyao y Juliana Molina les presentaremos hoy nuestro análisis sobre los problemas de traducción en el texto What are the roots of the Israel-Palestine conflict? Para el curso de Teoría de la Traducción 1 impartido por la profesora Karen Díaz. En esta ocasión nos basamos en las 18 propuestas clasificatorias de Hurtado y en los problemas y dificultades de traducción de Nord para explorar las complejidades lingüísticas, textuales y contextuales que enfrentaremos al traducir este texto. Nuestro objetivo es profundizar en cómo estas decisiones afectan la comprensión y la interpretación del contenido. Analizaremos el texto que fue asignado para nuestra cátedra pasada llamado What are the roots of the Israel-Palestine conflict? Este texto ofrece un análisis detallado de las raíces históricas y los eventos clave que han configurado el conflicto entre Israel y Palestina. Comienza explorando diferentes puntos de vista sobre el inicio del conflicto, desde la migración judía en el siglo XIX hasta la declaración de Balfour en 1917 y la posterior fundación de Israel en 1948 tras la partición de Palestina por parte de la ONU. También se abordan los desplazamientos masivos de palestinos como la Nakba y las consecuencias de la ocupación israelí de territorios palestinos, incluidas las intifadas y los esfuerzos de paz como los acuerdos de Oslo. Y además discute el papel de Hamás, la situación en Gaza y los desafíos actuales hacia una solución de dos estados, contextualizando así la complejidad histórica y política del conflicto Israel-Palestina. El encargo de traducción que se nos asignó como grupo es el siguiente. El encargado del sitio web de Palestine Chronicle solicita la traducción del artículo adjunto con la finalidad de publicarlo en la nueva versión en español del sitio web que lanzarán a mediados de este año. Se solicita que la traducción se adecue a la línea editorial y público de la página y traducir el contenido de los hipervínculos del texto. Como análisis de problema 1, tomamos este fragmento del texto. As with almost everything to do with this conflict, it depends on whom you ask. Some will begin with the Romans, others will start with the late 19th century Jewish migration to what was then the Ottoman Empire to escape the pogroms and other persecution in Eastern Europe and the rise of Zionism. El tipo de problema que hemos identificado en nuestra traducción es un problema de tipo lingüístico, según la clasificación de Hurtado. Nuestra propuesta de solución a este problema es el siguiente. Como casi todo en relación al conflicto, depende de a quién le preguntes. Algunos se remontan a los romanos, mientras que otros inician con la migración judía de finales del siglo XIX, hacia lo que entonces era el Imperio Otomano. Esta migración fue una respuesta a los pogroms, ataques violentos contra judíos en Europa Oriental y otras persecuciones en Europa del Este, así como al surgimiento del sionismo. Nuestra estrategia o técnica empleada fue una combinación de técnicas para abordar el término específico pogroms. Primero utilizamos la técnica de calco para mantener el término original en inglés, pogroms, sin traducir. Esto se hizo para preservar la fidelidad del texto original y a su significado histórico exacto. Esto evita pérdidas en la precisión cultural y contextual. Además, se aplicó la técnica de amplificación al añadir una explicación entre paréntesis. Esta adición de información clarifica el significado del término para los lectores hispanohablantes que podrían no estar familiarizados con el término pogroms. La amplificación también asegura que los lectores comprendan completamente el contexto histórico que está mencionado en el artículo original, al tiempo que se mantiene una fidelidad al término original manteniéndolo en inglés. Y bueno, esta combinación
Permite una traducción precisa y también accesible, alineada con el objetivo de Palestine Crawling de proporcionar información clara y culturalmente relevante sobre el conflicto israelí-palestino en su nueva versión en español del sitio web. El objetivo del encargo de traducción para Palestine Crawling es proporcionar información clara y precisa sobre el conflicto israelí-palestino, manteniendo la exactitud histórica y cultural. Según Hurtado, los problemas lingüísticos en la traducción se pueden resolver con técnicas que preservan la fidelidad al texto original y la comprensibilidad. Entonces, el término pogroms presenta un desafío específico debido a su carga histórica. La traducción debe ser accesible para un público general, pero informado, añadiendo explicaciones cuando sea necesario para mantener la precisión y contextualización histórica que requiera. Las fuentes que hemos consultado fueron: primero, para la definición de pogroms, recurrimos al glosario de la página web del Museo Interactivo Judío de Chile. Y para nuestra documentación personal y darnos contexto al respecto del tema, leímos un artículo del Centro Alemán de Información para Latinoamérica. Como análisis de problema 2, tomamos este fragmento que dice: With Israel's new army gaining ground, an armistice agreement in 1914 saw new de facto border that gave the fledgling Jewish state considerably more territory than it was awarded under the UN partition plan. El tipo de problema que nosotros hemos identificado en nuestra traducción es un problema de tipo textual según la clasificación de Hurtado. La propuesta de solución que hemos hecho es la siguiente. Con el avance del nuevo ejército de Israel, en 1949 se establecieron nuevas fronteras de facto mediante un acuerdo de Artemisio, otorgando al Estado judío más territorio del previsto en el plan de partición de la ONU. Nuestra estrategia o técnica empleada, aquí se optó por utilizar la técnica de modulación de la traducción en la frase With Israel's new army gaining ground, debido a su construcción gramatical y al matiz específico que implica en inglés. La frase original no puede traducirse directamente sin perder claridad o sin sonar forzada en español, por lo que se requiere una adaptación para mantener la coherencia global del texto. La modulación también permite cambiar el punto de vista o enfoque del texto original sin alterar su significado esencial, lo que es crucial para asegurar que la traducción sea efectiva y natural para el lector. En el texto fuente, la frase gaining ground presenta un desafío para la traducción directa debido a su construcción gramatical y también al significado específico que implica. La expresión gaining ground no tiene una equivalencia directa en español que mantenga la misma estructura gramatical y sentido con la misma intensidad semántica. Por lo tanto, se decidió reemplazar por la frase avance del nuevo ejército de Israel. Esta formulación comunica de manera directa y efectiva el proceso militar mencionado en el contexto histórico del Acuerdo de Artemisio de 1949. Entonces, esta decisión no solo preserva la precisión del contenido original, sino que también asegura que la traducción sea comprensible y también natural para los lectores hispanohablantes, cumpliendo con los requisitos del encargo de traducción para el sitio web de Palestine Crawling en español. La solución propuesta para la traducción del texto se justifica en varios aspectos fundamentales. Primero, el encargo específico para el sitio web en español de Palestine Crawling requiere mantener coherencia con el estilo editorial y también con el tono del medio. Además, la técnica de modulación se seleccionó debido a nuestros conocimientos previos en traducción, especialmente
frente a la dificultad de traducir la frase gaining ground, sin perder la claridad, ¿cierto? Y la precisión semántica en el español. El texto original aborda cambios territoriales e históricos tras la guerra y acuerdos de armisticio en Israel, por lo que la traducción debe reflejar estos aspectos de manera precisa y contextualmente relevante. La modulación va a permitir adaptar la frase problemática al español de manera que conserve su significado esencial, ajustándose al contexto histórico y político mencionado. Este enfoque nos asegura que la traducción sea comprensible y natural para los lectores hispanohablantes, cumpliendo así con los requisitos del encargo y manteniendo la precisión en el contenido especializado del texto. Nuestras fuentes consultadas: primero, para sinónimos de gaining ground en inglés, buscamos información en el diccionario de la página de Merriam-Webster. También, para ver en qué contexto se utiliza la expresión y su definición, recurrimos al sitio web de Collins Dictionary. Y por último, ocupamos Lingui para ver los contextos en español. Análisis de problema 3. La presentación del problema es: About 700,000 Palestinians were expelled or fled. About 85% of the Arab population of territory captured by Israel, and were never allowed to return. Palestinians caused the extent and eradication of much of their society inside Israel as the Nakba, or catastrophe, and it remains traumatic even at the heart of their modern history. El tipo de problema es problema textual según la clasificación del Hurtado. Propuesta de solución del problema es el siguiente. Alrededor de 700,000 palestinos fueron expulsados o huyeron. Aproximadamente el 85% de la población árabe del territorio capturado por Israel, y nunca se les permitió regresar. Los palestinos llamaron Nakba o catástrofe al éxodo y la erradicación de gran parte de su sociedad dentro de Israel, y siguen siendo el evento traumático en el corazón de su historia moderna. Como estrategia y técnica empleada, se utilizaron las técnicas de transposición y ampliación lingüística para mejorar la claridad y cohesión del texto traducido. La transposición reorganizó la frase original. Palestine called the exodus and the eradication of much of their society inside Israel the Nakba o catástrofe, poniendo primero el término Nakba o catástrofe para introducirlo claramente. La ampliación añadió que Nakba o catástrofe es el término usado por los palestinos, fortaleciendo la cohesión del texto. Estas técnicas aseguran que la traducción sea fiel y accesible, alineándose con la sensibilidad cultural del sitio web del Palestine Chronicle en español. La traducción para el sitio web en español del Palestine Chronicle requiere precisión lingüística y adaptación cultural para el público hispanohablante, especialmente en temas sensibles como el conflicto israelí-palestino y el término Nakba. Es crucial usar
Técnicas como la transposición y ampliación lingüística para transmitir el significado literal y la carga emocional y cultural de Nakba. Esto mejora la claridad y cohesión del texto y asegura que los lectores comprendan su contexto histórico y emocional, alineándose con la sensibilidad editorial del sitio web. Usamos estas fuentes para obtener información sobre el concepto de Nakba. Continuando con el análisis del problema 4, este se encuentra en el párrafo que dice: Recent events are the culmination of decades-long clash in the disputed region of Middle East. Este es un tipo de problema lingüístico y nuestra propuesta de solución es: los acontecimientos recientes son la culminación de décadas de conflicto en la disputada región del Medio Oriente. Para abordar el problema de fluidez y naturalidad se aplicó la técnica de transposición según la tipología de clasificación de técnicas de traducción de Hurtado. El proceso comenzó con la identificación de la falta de naturalidad en la construcción original de la oración traducida, que se siente forzada y menos fluida en español. Para mejorar la fluidez, se reestructuró la oración cambiando el orden y la categoría gramatical de ciertos elementos. En lugar de eventos recientes y enfrentamiento de décadas, se optó por términos más naturales y comunes en español, como acontecimientos recientes y décadas de conflicto. Así, la traducción mejorada, los acontecimientos recientes son la culminación de décadas de conflicto en la disputada región del Medio Oriente, logra una construcción más natural y fluida en la lengua meta. La técnica de transposición fue clave para lograr este cambio, ya que permitió reorganizar la oración de manera que se adaptara mejor a las normas gramaticales y estilísticas del español, mejorando la coherencia y la naturalidad del texto traducido. La elección de utilizar la técnica de transposición para mejorar la fluidez y naturalidad en la traducción del conflicto de Israel-Palestina, reestructurando la frase original, se justifica plenamente por su adecuación al encargo de traducción para el sitio web de Palestine Chronicle. Esta estrategia no solo garantiza la precisión y claridad del contenido, sino que también asegura que el texto traducido sea accesible y comprensible para el público objetivo del medio, manteniendo el respeto por el nivel de especialidad del tema abordado y optimizando su legibilidad en español. Utilizamos fuentes como la RAE para buscar un equivalente a eventos recientes y Fundeo para documentación personal sobre la repetición de la preposición de. Finalizando con los análisis, tenemos el problema 5 que se encuentra en el párrafo que dice: Shortly after the outbreak of the First Intifada, Yassin used support for Muhammad al-Islamiyya as the foundation for the formation of Hamas in 1987 in alliance with other Islamists. Y sería un problema extralingüístico. Nuestra propuesta de solución sería: poco después del estallido de la primera Intifada, insurrección popular palestina protagonizada por los jóvenes frente a las fuerzas israelíes de ocupación, Yassin utilizó el apoyo al Muhammad al-Islamiyya como base para la formación de Hamas en 1987 en alianza con otros islamistas. Al ser intifada un término propio de la cultura árabe y no tener una traducción directa al español, se generó un problema extralingüístico. La técnica empleada para la solución de este problema fue la amplificación, ya que se añadió una explicación para proporcionar un contexto necesario y asegurar que el público meta, en este caso un público general, pueda comprender el significado y la importancia de este término dentro del texto y contexto cultural árabe. Al añadir una explicación al término intifada, asegura que los lectores comprendan el contexto cultural e histórico preciso del término, el cual no tiene una traducción directa al español. Esta explicación mejora la comprensión del texto, haciéndolo más accesible y educativo, permitiendo al público entender su significado y relevancia independiente de su conocimiento previo sobre el tema. Utilizamos fuentes como la RAE y el diccionario virtual bab.la para buscar definiciones sobre intifada y su significado en la cultura árabe. Para concluir, hemos explorado cómo las teorías de Hurtado y Nord nos han proporcionado un marco sólido para analizar los desafíos de traducción en What are the Roots of the Israel-Palestine Conflict? Agradecemos su atención y muchas gracias.